días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión, la invitada es muy especial. Ella es logoterapista, experta en apoyo al tema de salud mental y apoyo a la inmigración en general, pero sobre todo es una inmigrante nata que lleva en el Reino Unido más de 20 años. Conocida por muchos por el trabajo que realiza, pero muy poco de su vida personal. Y aquí vamos a tratar de averiguar algunas cosas, a ver si ella se deja. Bueno, estamos hablando de Nancy Lizcano. Bienvenida, Nancy, a la tertulia del martes. Muchas gracias, María Victoria, y encantada de poder compartir este espacio que es un privilegio, sé de todo la gran acogida que hay a nivel de la comunidad sobre este espacio, así que para mí es un privilegio estar contigo esta No, noche. felices nosotros de tenerte y compartir aquí con nuestros amigos tertulianos que obviamente quieren saber de la vida de Nancy. Para los que no saben mucho de esas intríngulis, ¿quién es Nancy? Bueno, pues soy huilense, nací al sur de Colombia, en Garzón, Huila. Es un pueblo colonial y pues dentro de lo que hago es también tengo un rol de madre. Soy una mamá que tengo la responsabilidad de apoyar a dos grandes personas, son adultas ya. Mi hijo mayor tiene 30 años y mi hija tiene 28 años. Tú los tuviste bebé, por Dios. Sí, sí, realmente fui mamá cuando tenía 20 años. Hagan cuenta. No, nadie cuenta aquí. Entonces, es un rol de apoyo educativo y de acompañamiento a ellos viven conmigo en Londres, em, pues a pesar de que son ya adultos y profesionales e independientes, tenemos una vida familiar bastante cercana. Mi hijo es casado, se casó con una chica colombiana de Popayán, entonces como que hay una cultura bastante de Colombia en casa. Y también dentro de mi rol he sido y sigo siendo educadora. Eso ha sido algo que comencé desde mis 16 años de edad, después de mi bachillerato, a trabajar en un colegio de preescolar y a seguir con mi carrera como estudiando psicología. Luego pues entré al Ministerio de Educación en Colombia y allí seguí como una directriz a nivel de educación en diferentes aspectos, en apoyo a nivel directivo, a nivel nacional, departamental en el Huila. Y pues dentro de los roles, llegando a Londres, eh, pues he estado muy conectada con lo que es la migración, primero porque me tocó vivirlo en carne propia, de salir así escapando de Colombia y enfrentarme a un cambio de vida. Y por lo tanto, pues comencé venía a hacer un doctorado en Madrid, a estudiar inglés aquí, y cambié mi línea de investigación de la parte evolutiva por la parte social y me dedico, entonces soy investigadora en salud mental para inmigrantes y en eso pues también me dedico hace muchos años en investigar y apoyar a nivel científico lo que es la salud mental de migrantes. Por mi misma formación y mi misma vida de migrante que me tocó sufrir muchas situaciones de pérdida que tenía a nivel familiar, es cuando conozco la logoterapia. No la conocí en Colombia, la conocí aquí en Londres. Y entonces comencé a formarme en Estados Unidos como logoterapeuta y pues ahora mi rol es formadora internacional en logoterapia y es a nivel de Viktor Frankl Institute Viena y Estados Unidos, quien pues me avalan para ser una formadora en logoterapia. Bueno, muchísimo. Vamos a empezar por el comienzo.
¿Qué es eso? Una chica del Huila, de un pueblo tan pequeño y en Londres. Cuéntanos de ese proceso. ¿Qué recuerdo tienes? Bueno, era un pueblo histórico, un pueblo colonial y todo, pero ¿cómo era la vida de Nancy Liscano en ese pueblo? Bueno, realmente es un pueblo muy, era muy tranquilo. La vecindad es de muchísima acogida. Realmente todavía se ve las vecinos barriendo las calles en la mañana y saludándose en unos a otros. Los vecinos dándote las buenas noches y además dándote los buenos días y preguntándote cómo está cada uno de los miembros de la familia y prestándose el azúcar. Es un pueblo con mucho carisma y, allí hice mi bachillerato en un colegio de niñas, pero realmente yo nací en el campo, mis padres son, campesinos, yo nací en una finca, y de hecho ahora tenemos aún esa finca cafetera. ¿No? Em, entonces, tuve que, digamos, emigrar como a los 8 años, 9 años, porque a mis papás les parecía que era muy importante que tuviera una educación en el pueblo, así que tenía que vivir en el pueblo los días de en semana en la casa de una familiar de mi papá, y luego él me recogía para llevarme al campo el fin de semana y estar con ellos, hasta que en el bachillerato ya mi ¿Qué mamá. olía? ¿A qué olía ese pueblo para ti hoy? ¿Qué recuerdas de esos olores, aromas? ¿Qué es? Para mí es mucho el mirto, las flores, todavía eh, me me encanta, oler, esa frescura, porque es un pueblo que tiene más o menos unos 22 o 23 grados de temperatura, fresco, y el el ver, toda esa alegría en sus fiestas de San Pedro y San Juan, del sanjuanero, en torno también a la familia, la comida, el que todavía, desde mi experiencia, el comer juntos era muy importante, las rutinas. A mí, Garzón me sigue dando una fuerza de mucho optimismo, es personas que son positivas, que te dan siempre una voz de esperanza. Es, eso es para mí, es una esperanza. Siempre vi ahí Y esa voz de cuéntame de esa niña, ¿no? Porque los amigos queremos saber cómo te metiste en temas educativos, ¿por qué no de repente hacer deportes, hacer otras cosas? ¿Por qué la educación? bueno, realmente sí fue una niña muy extrovertida y sigo siendo muy extrovertida. Mi espíritu es de extrovertida. Creo que una de las cosas que mi mamá tuvo que lidiar conmigo ha sido eso, de estar pues muy expuesta a subirme a un árbol y desde ahí dirigir un juego con mis amigos y estar corría. Siempre estuve en los campeonatos departamentales como atleta, lanzando jabalina, bala y tenía buen récord en lo que es correr en resistencia. Y por supuesto que también estaba muy vinculada con temas sociales. Mi papá fue una persona como un líder comunitario muy especial, que lo querían muchísimo, y entonces me encantaba poder estar en la Cruz Roja, ah, haciendo comitivas, me acuerdo mucho al lado de la quebrada, poder hacer comitivas, en acompañarle a repartir mercados, estar con las amigas y con mis amigos, haciendo algunas actividades de patinaje, siempre estaba muy acompañada de amigas, siempre estábamos. Siempre liderando, ¿no? Bueno, en un principio no, porque al principio era una campesina, creo que viví el bullying de ser campesina. Al llegar al colegio, que era un colegio
estrato alto privado, que mi papá y mi mamá, al ser campesinos, tuvieron esa idea de que necesitábamos ir, que no solamente yo, todos mis hermanos, a tener una educación que nos permitiera seguir. Nos pusieron en este colegio donde iban pues los hijos de los médicos, las hijas de tal, y a mí me llevaban de la finca y a veces llegaba con las medias todas empolvadas o y llegaba la campesina y llegaba. Entonces, en el principio, pues no era como líder, más bien tuve que respirar muy profundamente y recibir toda esta. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? Sentía mucha impotencia en ver que a veces no me sentía protegida, que las profesores o que como que no se daban cuenta de que las niñas hacían este tipo de bullying contra mí. Y pero por otro lado también encontré como 2 compañeras o 3 compañeritas que ellas sí se daban cuenta y entonces me apoyaron y fueron quienes pudieron como sacarme de esto. Estoy hablando de una niña en cuarto grado de primaria, por ejemplo, De 8 años. luego quinto de primaria, Mm. luego sexto. ¿Cuál, Ya cuál fue el punto donde ya pudiste como saltar esa etapa dura? yo creo que ya fue en la secundaria, cuando ya estaba haciendo como séptimo, fue cuando ya me sentí más empoderada, cuando ya vi que podía poner boundaries, límites, y creo que también me sirvió muchísimo el que era buen estudiante. Entonces, el que las notas y que las felicitaciones a mi papá eran públicas y Mm, que donde vivía, la casa donde yo vivía, la familiar, las hijas también estudiaban conmigo. Entonces, al recibir esas notas que eran mejores que la de ella y que ella se sentían así, pues comenzó a empoderarme y luego también un poco dentro de mi rebeldía ya comenzó de adolescencia a defenderme y entonces al defenderme era potencializar lo que te decía, ir eh, a jugar, a hacer deporte, a estar como en estas actividades, de tal manera de que en esta competitividad ya comenzaba como a ganar respeto, ¿no? Entonces, y no te agarraste, dices, no me defendiste. Así, porque en las escuelas pasaba eso, ¿no? bueno, no, yo realmente no peleé así de físicamente, pero sí creo que no, ni con ninguna de las compañeras, más bien aprendí que había desde pequeña que esperar, que poco a poco las cosas se iban a resolver y Ujú, que la verdad siempre tuve muchísimo apoyo de mi papá. ujú. Él era una persona que como que me sabía escuchar, que me apoyaba mucho emocionalmente, ¿no? Siempre me decía: "Mijita, los estás haciendo bien, Chilindrina, estás haciéndolo bien, vamos". Entonces, como que ese apoyo para mí era muy importante y, pues, yo ahí sabía, algunas veces le contaba como que: "Ay, por favor, no lleguemos tan tarde porque se van a reír de mí", o "Por favor, ven y me recoges temprano porque". Entonces, como que, sin embargo, eso a veces no pasaba. Creo que ese fue más el apoyo, ¿no? De que él llegaba con unas galletas, por ejemplo, y no le importaba que era un campesino en el camión o en la chiva, y llegaba con unas galletas de amor, de que decían amor, y porque los profesores le decían, su hija hizo no sé qué, entonces él llegaba con las galletas, y las otras niñas la miraban así como ese campesino, y yo ya salía así más importante. Entonces, Mira, y bueno, de esa niña a hoy, dices, llegaste al Reino Unido y ¿cómo es eso? ¿Por qué saliste corriendo? Porque esas fueron las palabras que usaste. bueno, yo bueno, estudié, salí de bachillerato y me fui a Bogotá. Allí estuve trabajando como en el día como educadora en preescolar y en la noche estudiaba psicología. Luego, pues, ah, a los 20 años
quedé embarazada y me casé con el primer novio, que también del pueblo, que es el papá de mis niños y tal. Y entonces regresé al Huila y ahí me quedé en el Huila y luego ya seguí haciendo toda una carrera a nivel educativo, de maestrías, todo lo que hay que hacer para poder llegar en Colombia al estatus 13 para poder tener algo de... Y estando en Colombia, en Neiva, que estaba trabajando como coordinadora de un colegio de secundaria muy grande, de 1.700 estudiantes, em, pues recibo la noticia un sábado en la mañana que habían asesinado a mi papá como en la madrugada. Y pues eso fue muy devastador porque realmente fue en esa época de 1999, 2000, esto fue en el 2000, donde fue el despegue de lo del acuerdo de esto de del proceso de del paz. proceso de paz. Y entonces había muchísima desorden y una situación muy crítica en Colombia con temas paramilitares y pues eso para mí fue muy difícil manejarlo, primero por la relación que llevaba con mi papá y segundo porque era una situación caótica. Claro. Trabajaba en este colegio Estrato Cero, en el IPC en Neiva, donde también día a día veía muchísimas situaciones devastadoras. Y pues tenía un hermano que es sacerdote haciendo una maestría en Roma y por todas estas circunstancias lo que él sugirió era que yo me saliera del país y que hiciera un doctorado o que hiciera algo que me saliera. Y porque no sabíamos mucho de lo que había pasado realmente con el tema del asesinato de mi papá y tomé esa decisión pensé primero en Australia, que me gustaba mucho pero él estando en Roma me sugirió Londres estudiar inglés y fue cuando hice el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Mira, y una pregunta, en ese viaje, pues tan abrupto y todo, ¿hubo algún objeto, alguna cosa que te pudiste traer y que conserves? Sí, sí, conservo la foto de mis dos hijos Mm, porque los tuve que dejar con mi mamá. oh, Entonces, yo que tenía una agenda y la agenda ahí tengo la foto de ellos dos cuando estaban, bueno, en ese momento que tal, estaban y pequeños. estaban muy pequeños. Entonces, Eso fue un momento bien conflictivo. ¿Cómo llegaste, pues obviamente sin hablar inglés, en unas condiciones que, como tú dices desde el comienzo, ser migrante es tan difícil y teniendo esa carga emocional tan fuerte, ¿de qué te aferraste? ¿O a bueno, quién te aferraste? ahí, primero, pues como ves, me tocaba hacer todo lo que es el duelo, me tocó. Afortunadamente, estando en Londres, fue muy positivo el tema del anonimato, ¿no? Eso es súper bueno, el que puedas ir por las calles y llorar o estar en el parque. Yo lo relacionaba mucho con la princesa Diana en el en el Hyde Park y todo ese anonimato me ayudó muchísimo porque podía podía como sacar todo esa tristeza ahí es cuando conozco, mi hermano me dice, busca Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Y ahí es cuando comienzo yo a estudiar a sacar todo este sufrimiento, a manejarlo. Em, Era como una manera de embalsamar mi alma a través de la logoterapia, sin tener una logoterapeuta, simplemente él me acompañaba, él estaba en Roma, entonces decía, busca este libro, busca este.
fue autopreparación, Y llorar por las calles de Londres, a veces ir a la clase de inglés me parecía lo más terrible, no los quería escuchar, cállese. ya, bueno, pues nosotros no nos callamos por aquí y les recordamos a los amigos, estamos con Nancy Liscano, esta mujer maravillosa que es logoterapista, experta en apoyos en salud mental y apoyo a los inmigrantes, pero además también contando esta historia de vida tan importante. Bueno, y superado esta etapa, ¿qué pasó contigo? ¿Te volviste a casar? ¿Que trajiste a tus hijos? Queremos saberlo todo. Bueno, terminó en el doctorado en el 2005 y en el 2004. Entonces, ya decido retornar a Colombia para no volver, en vista de que pues no podía dejar a mis hijos más solos y me daba mucha angustia todo lo que el compromiso era el doctorado y pues ya. Aquí fue un cónsul, Jaime Lozada, él estuvo de cónsul aquí en Colombia, en Londres, del Huila, él muy amigo de nosotros, de mi familia, muy cercano. Y él siempre pues me dijo, mijita, no se quede en Inglaterra, Colombia te necesita, vente ya. Entonces pues me devolví y le prometí a mis hijos no volverme a venir y que ya había terminado. Eh, y pues me ofreció él la Secretaría de Educación del Huila. Estuvimos una noche, él era el presidente del Atlético Huila, fuimos con mis hijos a ver el partido, al otro día fuimos a almorzar en Garzón para mirar la contratación y todo lo que iba a hacer. Cuando me llaman a mi casa y me dicen que si estaba con él, y le dije, sí, claro, acaba de irse y lo acaban de asesinar. La guerrilla saliendo del pueblo le hicieron una emboscada y lo mataron. Él o sea, ya le habían secuestrado a su esposa y a sus dos hijos, le habían entregado a sus dos hijos y yo había estado escribiendo un libro con él sobre la historia de Miraflores, lo del secuestro, em, y había estado de terapeuta de su hijo menor. Conclusión de que eso para mí fue la copa, ya dije, no puedo más con Colombia y tenía una oferta que me había hecho em, para estar de manager, dirigiendo, directora de un colegio anglo-hispano aquí en Londres. Y es una persona muy reconocida en la comunidad latinoamericana acá. Es Gloria Gómez. Ella o antes tenía como un colegio de preescolar y de escuela de enseñar español, español, inglés. Y estando porque comencé a hacer radio con Orlando Mancini, con John Silva, antes de que yo me fuera en el 2002, comenzamos con un programa que se llamaba En Contacto, un magazine en la mañana. Entonces, estando en ese programa, también hice un programa que se llama Wake Up para niños los sábados, en ¿No? esa misma, en Sau Radio. Entonces, ella me busca y me propone. Así que con eso le llamo y le digo, listo, acepto, pero me llevo mis niños y me voy ya. En 3 días volví otra vez y organicé mi viaje. Se me desgarraba el alma porque no podía traer mis hijos todavía y les estaba incumpliendo nuevamente, pero gracias a todo el apoyo y organizamos bien todo, como a los 3 meses, 4 meses, ya mis hijos estaban en Londres. ¿Cuándo los recogiste al aeropuerto? Realmente yo fui por ellos, Ah, fuiste hasta allá. fui y los traje, fue algo bastante como muy un reto también porque es que ser madre soltera, los niños, pero ya tenía un apoyo mucho más grande con Voces Amigas de Esperanza, antes se llamaba Teléfono de la Esperanza, y había estado trabajando o estaba con él de mano con uno de sus cofundadores, con Jesús Madrid, y entonces él había estado como un mentor importantísimo en mi vida. Entonces, personalmente ya iba, habíamos comenzado a abrir todo el tema de montar este servicio en Londres, así que me sentía más apoyada y acompañada con algunas personas que comenzaron a ser mi familia en Londres,
que estábamos juntos, así que no me sentía sola para traer a mis niños y fui recibida por ellos para poder continuar pues haciendo familia, porque eso es lo que yo creo que me sirvió muchísimo esta red de familia. Recuerdo mucho a Ernesto Ortega, mi compañero que me ayudó. Recuerdo mucho pues a Gerson Herrera, a Nelly Mosquera, en este momento de apoyo en que necesitaba pues con mis niños, ¿no? Claro. Un Carlos Palacio que murió hace como 4 meses, un padre de la capellanía brasilera, me recogía a los niños de la escuela, yo me iba a trabajar, entonces hicimos una red dentro de la misma charity de apoyo a salud emocional. Me apoyaban a mí, yo daba talleres de autoestima, recuerdo a Albita y ellas llevaban las empanadas, me las ponían ahí coma y ahí, pero ellos le ayudaban a jugar con los niños, a hacer las tareas. Así que pude encontrar mucho apoyo en esta red de familia que creamos y pues continué con ellos integrándome e ayudándolos a integrar como niños inmigrantes en Londres. Bueno, a los amigos de la tertulia les reiteramos, estamos con Nancy Liscano y esta historia maravillosa de vida. Y además acuérdense que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia y también en Twitter de Tertulia en Tertulia y por supuesto en nuestra casa de Express News todos los martes a las 5 de la tarde. Así es que búsquenos, no se registran y mándenle mensajes a Nancy, que seguro que ella les va a responder. Bueno, y en este proceso han pasado ya 20 años. Sí. ¿Y quién es hoy, después de todo esto, cómo se siente Nancy Liscano como persona? A ver, yo me siento optimista y eh, me siento también muy agradecida por el apoyo recibido por todas estas personas que han sido parte de todo este proceso como emigrante, de aquellas personas que han sido parte de esta red de amigos, de poder como crecer juntos. Em, También me siento muy entusiasmada porque lo que hago me llena el poder ser un instrumento para que los inmigrantes puedan dignificarse, poder que tengan mayores recursos y que puedan em, poder integrarse. Y también me siento muy orgullosa y bastante orgullosa de la manera como mis hijos pudieron tener esa resiliencia en tanto el estar sin mí, pero también en poder trabajar en ellos en este país que realmente no es fácil para los niños inmigrantes también, aprender otro idioma y sobre todo que ver y aprovechar las oportunidades como cualquier británico y que no sea excluido. Entonces, para mí, el orgullo de verlos, claro, cómo ellos pudieron mediar también esta situación. Sí. Y por otro lado, pues realmente creo que uno de mis sentimientos es que aún siento mucha tristeza por mi país. Siento el dolor aún lo tengo, no es algo que se me ha ido. Tuve que reconciliar mucho con Colombia, tuve que realmente trabajarme. em, Desde que llegué he trabajado por los colombianos en el exterior como una manera de mitigar un poco todo esto. Mi papá fue un hombre muy líder, muy comunitario, entonces era como también seguir en esto, pero no en Colombia, hasta que en el 2008, 7 y 8 tuve la oportunidad de participar en el proceso de paz, en todo este tema estuve en el día de la entrega de las armas y llevo trabajando desde el 2008 en programas nacionales con el CINEP,
ahora con el Ministerio de Salud para el tema de intervención en crisis, a nivel de migración, el director de migración a nivel nacional. Pero me tocó ya como entrar con la pandemia, pues la vida me puso en Colombia como por 7 meses. Bueno, pues eso vamos a contarlo ahorita porque les recordamos que estamos con Nancy Liscano y lo que no hemos dicho en todo el programa es que aparte de toda esta carrera profesional, ella dirige BOADES, que es una organización justamente de apoyo a la gente, ¿no? Y supongo que ese trabajo también te llevó a que ella se fue de paseo a Colombia y se quedó por culpa de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, Bueno, ahí vamos. sí, mi vida funciona mucho entre la parte de investigadora científica en salud mental para inmigrantes, entonces me invitan a congresos internacional por las investigaciones que ya he hecho aquí los latinoamericanos, pero también con el tema de la logoterapia. Y una cosa que te quiero contar también es que pude formarme como analista en análisis transaccional, y esto lo he hecho aquí en el Reino Unido. Entonces, estas plataformas me llevaron a Colombia invitada, pero no para un congreso, pero no pude volver a salir, así que pues aproveché a hacer otra vez esa reestructuración de afecto con Colombia, de poder estar conectando otra vez más con mi identidad y de conocer sitios que los había soñado, que los había yo quería estar en esos sitios desde cuando los veo en una publicidad ha sido un regalo maravilloso. Sin embargo, me tocó vivir el paro en Colombia, vivido hace poco, y vuelvo a ver a Colombia desde esa necesidad de organizarse, de potencializarse, tanto sociopolíticamente, y me sigue doliendo Colombia. ¿Volverías a vivir en Colombia? Me encantaría, me encantaría vivir en Colombia por su geografía, por mi familia, por las personas que amo. Conozco a personas que la llevo en mi corazón y que me encantaría compartir más tiempo con ellas. Me encantaría seguir haciendo más por Colombia, poder brindarle más de lo que yo sé o de lo que yo pueda hacer. Sin embargo, quiero confesarte que me cuesta eh, tomar esa decisión y por lo tanto no lo tengo en este momento planteado para poderlo hacer. Claro. Ahora, mira, por allí me has mostrado una taza muy bonita. A ver, me la muestras, porque aquí en nuestro compartir de la tertulia, pues, como lo saben, siempre estamos compartiendo además un cafecito, un tecito. Cuéntanos de esa taza hermosa. Bueno, esta es una taza de Ucrania. Una de las oportunidades que la vida me ha dado es ser ciudadana del mundo por trabajar como investigadora en salud mental para migrantes y por apoyar a nivel internacional Voces Amigas de Esperanza, de estarlo poniendo en varias partes del mundo. Pues he tenido la oportunidad también de estar en Ucrania varias veces, pero también llevada para conocer tanto un proyecto que llevaba una excuñada, que era la hermana de mi expareja. Y entonces pude estar con ellos en varios sitios de Ucrania y ella me tenía, estas son flores que las usan en Ucrania y es como muy tradicional. Y además tienen unas blusas como bordadas que parecen como mexicanas o a veces como hasta del Huila. Están todas así con flores por acá y es como esa parte de vida, ¿no? Son muy abiertos también, tienen una Latinos, ¿no? sí, sí. Entonces, la tengo como la quiero mucho porque sigo con una conexión muy grande
con ella, con Ruth, que me la regaló, y con todas las personas con las que conviví en Ucrania en todo ese tiempo que fue Y una experiencia bueno, importante. y ya para cerrar, cuéntanos, ¿qué hace el día a día ya de, Nancy en casa? ¿Cómo son los días? ¿Qué se come? ¿Se come colombiano, se come inglés o se come ucraniano? ¿Qué? Bueno, primero que casi no estoy en casa. Aquí me dicen que se ganan la lotería cuando yo estoy en casa. Entonces, es una de las cosas que es primero. Segundo, que no soy buena cocinera. Esa es otra de mis, materias por pendientes. Eh, no soy tan buena cocinera, no, no cocino colombiano porque, pues, en la vida me ha tocado, pues, he estado estudiando, tal, y como que casi no he aprendido a cocinar. Tengo algunas cositas que hago, que son como 5 cosas, y son las que cuando invito a alguien, eso es lo que voy a hacer, el ajiaco o el sancocho. Pero rico, de todas formas. Ya, eso es lo que sé. Entonces, pues, en casa, cuando estoy en casa, realmente, son mis hijos son adultos, trabajan, son muy independientes, son cariñosos y cada uno como que está en su vida organizados. Así que compartimos como si cocinan, ¿quieres de esto? Yo hice esto, pero yo también voy a hacer esto. O sea, como que hay una independencia en el tema de la comida y cada uno está como en ese proceso. Yo, por ejemplo, en resolver, escribiendo, resolviendo situaciones de trabajo. Nos gusta como hablar, como más bien de cosas de cómo estamos, de proyectos que les gusta hacer, para cómo va su vida. No soy muy buena viendo películas, me duermo. Tengo que aprender a ver películas. Entonces, es algo que ellos también han tenido como tarea. Me invitan a ver una película y es como, pero ya, ven con nosotros. Y ya, ahí me duermo, pero me siento, entonces, como que es más bien como esto de conversar, ¿no? De conversar y de conocer un poco cómo estamos. Son nuestros encuentros y bueno, de hacer como un poco el oficio, de que las plantas tengan el agua, de que los pececitos, tenemos unos pececitos como una. No se mueren cuando te vas. No, porque es que, mi, hija Lou, Natalia, le encantan las plantas, le encantan los peces. Entonces ella ya, yo ya quedé tranquila cuando ella está aquí y Bueno, está. Así que afortunadamente es como bien cuidados. Yo creo que, eh, son muy cuidadores ellos, siempre están pensando y cuidando cómo estoy, a qué hora llego, si ya comí, si, y somos como todavía ese ambiente, no parece que ya fuéramos todos adultos, sino que todavía estamos así como cuidándonos de que si tienes hambre, si a qué horas vas a llegar, y si me voy, cuándo vas a llegar, y si estás bien. Entonces, como que en esa parte, a pesar de ser adultos, aún seguimos como en esa ay, convivencia qué de. maravilla, qué maravilla. Mire, se nos acabó el tiempo, una tertulia maravillosa. Estuvimos hablando todo este bonito rato con Nancy Liscano, logoterapista, psicóloga, experta en temas de apoyo psicosocial y emocional a los inmigrantes. Y bueno, y ahora una amiga más de la tertulia. Ay, muchas gracias, encantada, me ha encantado, María Victoria, la tertulia ha sido bastante, bueno, emocional un poco. Sí, ¿verdad? Bueno. Pero muy Muchísimas bien. gracias también y por haberte prestado y aceptado todas esas preguntas medio tonticas a veces. Y bueno, y a nuestros amigos de la tertulia, nos vemos la próxima semana en una nueva tertulia. Gracias. Hasta luego. Gracias.